Todos pensaban que Marcus era el esposo perfecto, regalos caros, gestos románticos, perfección en redes sociales. Pero mientras su esposa admiraba su nuevo anillo de diamantes, yo estaba sentada frente a ellos en ese restaurante, sosteniendo algo mucho más valioso. La memoria USB que contenía cada sucio secreto que destruiría su cuento de hadas para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las relaciones perfectas, dale un me gusta si estás listo para un relato de engaño, traición y karma definitivo. Créeme, querrás compartir esto. 15 años. Ese es el tiempo que he sido investigadora privada, y pensé que ya había visto todo tipo de mentira que una persona puede decir. Pero Marcus Wellington, él jugaba en otra liga. Cuando su socio, David Chen, entró a mi oficina hace 3 meses, esperaba otro caso rutinario de fondos desaparecidos o contabilidad creativa. Lo que descubrí fue mucho peor que dinero robado. David estaba nervioso, jugueteando con su anillo de bodas mientras explicaba cómo los números no cuadraban en su empresa de consultoría tecnológica. Algo no está bien, repetía. Marcus ha estado muy reservado últimamente, tomando decisiones sin mí, accediendo a cuentas a las que yo no tengo permiso. El cheque de anticipo que deslizó sobre mi escritorio fue lo suficientemente generoso como para captar mi atención, pero fue la preocupación genuina en su voz lo que me hizo aceptar el caso. Mi primer vistazo a Marcus fue en su edificio de oficinas en el centro. Alto, perfectamente arreglado, con un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Tenía esa forma de dominar una habitación, haciendo que todos a su alrededor se sintieran más pequeños mientras sonreía con esa sonrisa ensayada. Pero he aprendido a mirar más allá de la superficie, y algo en sus ojos me incomodaba. Eran calculadores, siempre observando, siempre midiendo lo que la gente podía darle. Entonces la vi a ella, Sara. Dios, era hermosa, pero más que eso, tenía una calidez genuina que parecía iluminar cada espacio al que entraba. La observé sorprender a Marcus una tarde en su oficina, llevándole el almuerzo que ella misma había preparado. La forma en que lo miraba, adoración completa, total confianza. Me revolvió el estómago porque ya empezaba a armar el rompecabezas de quién era realmente Marcus. La cena de aniversario se suponía que sería mi momento decisivo. Lo había estado siguiendo durante semanas, documentando sus movimientos, sus reuniones, sus hábitos. Pero cuando los vi entrar al Bernardín, Sara resplandeciente con un vestido esmeralda que resaltaba sus ojos, y Marcus actuando como el esposo devoto que todos querían ver, supe que estaba presenciando algo más grande que malversación. Esto era una actuación, y Sara era la estrella involuntaria. Reservé una mesa 3 filas atrás, perfectamente posicionada para observar sin ser notada. El anillo de diamantes apareció durante el postre, y todo el restaurante pareció contener la respiración. Las lágrimas de Sara, los aplausos de las mesas cercanas, Marcus disfrutando la atención. Hubiera sido conmovedor si no hubiera visto ya lo que se escondía detrás de esa fachada perfecta. Mientras todos la veían admirar ese brillante símbolo de su amor, yo sostenía algo que destrozaría su mundo por completo. Seguir el dinero se suponía que sería algo simple. Registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, transacciones comerciales, el típico rastro de papel que revela dónde están realmente las prioridades de alguien. Pero Marcus había estado ocupado. Durante 2 años, había desviado sistemáticamente casi $400,000 de la empresa a cuentas personales que se suponía que no debía encontrar. Se volvió descuidado al final, probablemente porque pensaba que era intocable. Lo que me sorprendió primero fue el juego. No era póker de fin de semana ni apuestas deportivas ocasionales, sino apuestas serias, organizadas, que lo llevaban a juegos clandestinos en Atlantic City y Las Vegas. El tipo de apuestas que atrae a personas peligrosas con ideas muy específicas sobre el cobro de deudas. Encontré recibos, transferencias bancarias, incluso mensajes amenazantes de personas que no estaban interesadas en sus excusas sobre necesitar más tiempo. Pero fueron los archivos cifrados en su portátil los que cambiaron todo. Obtuve acceso durante lo que parecía ser una consulta de seguridad rutinaria en su oficina,
uno de los beneficios de tener contactos en el corporativo. Lo que encontré me hizo cuestionar si debía involucrar a la policía de inmediato o reunir más pruebas primero. Fotos, mensajes, llamadas grabadas que pintaban el retrato de un hombre que veía a las personas como objetos para manipular y usar. Las aventuras amorosas no eran simples relaciones casuales. Marcus había construido mentiras elaboradas para 3 mujeres diferentes, cada una creyendo que era su amor secreto, cada una siendo manipulada con promesas de que dejaría a Sarah cuando fuera el momento adecuado. Los mensajes que encontré eran calculados y crueles, diseñados para sacarles dinero, regalos y devoción absoluta a mujeres que creían haber encontrado a su alma gemela. Una de ellas, Jennifer, ya le había dado $30,000 para lo que creía que sería su futuro hogar juntos. Lo que me rompió el corazón fue ver las redes sociales de Sarah durante ese tiempo. Fotos felices de pareja en galas benéficas, escapadas románticas de fin de semana que probablemente Marcus financiaba con dinero robado, publicaciones sobre lo bendecida que se sentía de haber encontrado a su pareja perfecta. Los comentarios de sus amigas estaban llenos de envidia y admiración. Metas de relación, escribían. Eres tan afortunada, Sarah. Si tan solo supieran. El allanamiento a su oficina en casa ocurrió un jueves por la noche, cuando sabía que estarían en la cena de cumpleaños de la hermana de Sarah al otro lado de la ciudad. Marcus era predecible en sus hábitos, y Sarah siempre publicaba sus planes de cena en Instagram con precisión. Su casa era un monumento al éxito robado de Marcus. Encimeras de mármol, accesorios importados, obras de arte que costaban más que el salario anual de muchas personas. Pero fue su oficina la que contó la verdadera historia. Dentro de su archivador supuestamente seguro, encontré todo. Estados de cuenta bancarios mostrando los fondos malversados, documentación de sus deudas de juego, incluso evidencia de fraude de seguros por un accidente automovilístico que había fingido el año anterior. Pero la memoria USB escondida detrás de su diploma universitario contenía algo que me revolvió el estómago. Fotos y vídeos de Sarah, tomados sin su conocimiento, incluyendo momentos íntimos en los que claramente había sido drogada o manipulada. Las marcas de tiempo coincidían con mensajes a sus amantes, en los que se jactaba de lo fácil que era controlar a Sarah. Fue entonces cuando entendí que esto no se trataba solo de dinero o infidelidad. Marcus estaba drogando sistemáticamente a su esposa para hacerla más obediente, y luego lo documentaba como si fuera una especie de trofeo. El frasco de pastillas que encontré en su escritorio estaba lleno de Rohypnol, la droga conocida como Roofies. Literalmente estaba envenenando a la mujer que más lo amaba en el mundo, convirtiéndola en una víctima dentro de su propio hogar. Me senté en esa oficina durante 20 minutos, mirando las pruebas que destruirían múltiples vidas pero que necesitaban ser expuestas. Esto iba mucho más allá de mi asignación original. Sarah no solo estaba casada con un ladrón y un infiel. Vivía con alguien que la estaba abusando sistemáticamente de formas que ni siquiera comprendía. El peso moral de lo que sabía me resultaba aplastante, pero también sabía que probablemente era la única persona en posición de salvarla. La vigilancia en el restaurante no fue una coincidencia. Fue una precisión calculada. Llevaba meses rastreando los patrones de Marcus, y las cenas de aniversario eran parte de su actuación anual. Necesitaba testigos para sus grandes gestos, necesitaba la validación de extraños viéndolo interpretar al esposo perfecto. Le Bernardin era su escenario favorito, y yo me encargaría de que esa fuera su última función. Pasé semanas preparándome para este momento. Copias de todo, registros bancarios, fotografías, conversaciones grabadas, evidencia de las drogas, ya estaban en manos de David Chen, de Michelle, la amiga abogada de divorcios de Sarah, y del detective Rivera, de la Unidad de Delitos Financieros del NYPD.
No me iba a arriesgar a que Marcus destruyera pruebas o manipulara la situación para evadir las consecuencias. Pero el momento lo era todo. Si actuaba demasiado pronto, Marcus podría huir. Si lo hacía demasiado tarde, Sara podría sufrir más abusos. Necesitaba que él estuviera vulnerable, confiado, rodeado de personas que presenciaran su caída. La cena de aniversario era perfecta porque era pública, documentada y tendría el máximo impacto cuando saliera a la luz la verdad. Sara ya mostraba señales de que algo no andaba bien, aunque no supiera identificar qué era. La había observado durante el último mes, notando cómo a veces parecía confundida sobre eventos que no recordaba bien, cómo había empezado a hacerle preguntas a Marcus sobre el dinero y sus viajes de negocios. Su intuición luchaba contra las drogas y la manipulación, y yo podía verla empezando a confiar en esos instintos. Mientras tanto, Marcus estaba cada vez más paranoico. Había empezado a mirar por encima del hombro más seguido, revisaba su teléfono obsesivamente, incluso contrató a una firma de seguridad para revisar su oficina en busca de equipos de vigilancia. Sabía que alguien lo observaba, pero no sabía quién y por qué. El estrés lo volvía descuidado, justo lo que yo necesitaba. La presión por parte del socio también aumentaba. David le hacía preguntas más directas sobre los fondos desaparecidos, exigiendo acceso a cuentas a las que Marcus le había bloqueado el ingreso. Se había programado una auditoría externa para la semana siguiente, y Marcus sabía que su malversación sería descubierta. Se estaba quedando sin tiempo ni opciones, lo que lo hacía desesperado e impredecible. Mis preparativos finales se sintieron como una preparación para la guerra. Cada pieza de evidencia estaba documentada y asegurada en múltiples ubicaciones. Incluso coordiné para que Jennifer, una de las amantes de Marcus, recibiera un paquete con pruebas el mismo día en que todo saliera a la luz. Ella merecía saber la verdad sobre el hombre que le robó dinero y manipuló sus emociones. El plan era elegante en su sencillez. Mientras Marcus celebraba públicamente su perfecto matrimonio con un costoso anillo de diamantes, las paredes ya se cerraban a su alrededor. La policía preparaba órdenes de arresto. Los abogados presentaban cargos por fraude. Sus socios congelaban cuentas. Y Sara estaba a punto de descubrir que el hombre en quien había confiado su vida la había estado traicionando y abusando sistemáticamente durante años. Mientras me sentaba en ese restaurante, viendo a Marcus interpretar su papel de esposo devoto por última vez, sentí una mezcla de anticipación y tristeza. Anticipación porque finalmente se haría justicia para alguien que había dañado a tantas personas. Tristeza porque el mundo de Sara estaba a punto de ser destruido por completo, aunque eso terminaría salvándole la vida. El anillo de diamantes brillaba bajo las luces del restaurante, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Pero yo sabía que para el día siguiente, ese anillo sería prueba en un caso penal, y Marcus descubriría lo que se siente que todos tus secretos sean expuestos de golpe. Había construido su vida perfecta sobre mentiras, manipulación y dinero robado. Ahora era momento de pagar el precio. Las llamadas telefónicas comenzaron a las 6 de la mañana siguiente. Primero fue el detective Rivera confirmando que Marcus había sido arrestado en su casa mientras Sara aún estaba en bata, confundida y aterrada. Luego llamó David Chen, con la voz temblorosa, contándome que agentes del FBI se habían presentado en la oficina con órdenes de registro y habían congelado todas las cuentas de la empresa. Las fichas del dominó caían exactamente como lo había planeado. El descubrimiento de la verdad por parte de Sara fue desgarrador, incluso desde la distancia. Michelle, su amiga abogada, recibió mi paquete con la evidencia y fue de inmediato a la estación de policía para estar con Sara cuando se enterara del envenenamiento, las infidelidades y el dinero robado que había financiado todo su estilo de vida.
La mujer que yo había visto resplandecer de felicidad apenas 12 horas antes ahora descubría que todo su matrimonio había sido construido sobre abuso sistemático y engaño. Pero también hubo algo poderoso en ver el despertar de Sara. A medida que se disipaba la niebla de la manipulación y las drogas, podía verla recordar cosas que antes no tenían sentido. Lapsos de tiempo, confusión, sensaciones de ser vigilada y controlada que había atribuido a la ansiedad. El alivio de finalmente entender lo que le estaba pasando era casi tan fuerte como la devastación de conocer la verdad. La caída de Marcus fue rápida y total. Los cargos por malversación ya eran graves por sí solos, pero las acusaciones por drogadicción y las pruebas de abuso sistemático lo convirtieron en un paria de la noche a la mañana. Su membresía en el club de golf fue revocada. Su club social lo vetó de por vida. Antiguos amigos cruzaban la calle para no verlo. El hombre que había construido su identidad sobre el estatus social y la admiración quedó completamente aislado. Las consecuencias legales llegaron en oleadas. Cargos federales por malversación y fraude electrónico, cargos estatales por agresión y drogadicción ilícita, demandas civiles de sus socios comerciales y las mujeres a las que defraudó. Sus abogados, los caros que había contratado con dinero robado, pronto se dieron cuenta de que el caso era imposible de ganar y comenzaron a negociar acuerdos para reducir el tiempo en prisión. La sentencia mínima que enfrentaba era de 12 años en prisión federal. Jennifer y las otras amantes también enfrentaron su propia verdad. Descubrir que el hombre al que habían amado y confiado no solo estaba casado, sino que les había robado dinero, fue devastador. Los $30,000 de Jennifer se habían esfumado para siempre, gastados en deudas de juego y artículos de lujo para impresionar a otras mujeres. Pero al menos estaban libres de su manipulación y podían comenzar a reconstruir sus vidas con la verdad. El colapso empresarial ocurrió casi de inmediato. Una vez que se supo la noticia de la malversación de Marcus, los clientes empezaron a cancelar contratos y exigir reembolsos. David Chen, quien había construido la empresa junto a Marcus por más de una década, lo perdió todo sin haber hecho nada malo. Fue uno de los daños colaterales que pesaban en mi conciencia, aunque exponer la verdad había sido necesario. La transformación de Sara en las semanas posteriores al arresto de Marcus fue notable. La mujer que parecía casi etérea en su confianza e ingenuidad se reveló increíblemente fuerte y decidida. Solicitó el divorcio de inmediato, obtuvo una orden de restricción y empezó a trabajar con investigadores financieros para recuperar los activos que se pudieran salvar. La drogadicción había sido tan prolongada que todavía descubría recuerdos y experiencias que por fin cobraban sentido. 3 meses después, asistí a la audiencia de sentencia de Marcus. Había envejecido años en solo unos meses. El peinado perfecto había desaparecido, reemplazado por canas carcelarias. Los trajes caros, por un overol naranja que lo hacía parecer más pequeño y patético de lo que jamás lo había visto. Cuando el juez lo sentenció a 15 años en prisión federal, sentí una profunda satisfacción al ver que finalmente se había hecho justicia. Sara también estaba allí, sentada al fondo de la sala con Michelle y su hermana. Se veía distinta, más fuerte, más presente, más ella misma que en todos los meses que la observé. Cuando Marcus giró para verla una última vez antes de ser escoltado, ella sostuvo su mirada con una firmeza que no mostraba perdón, ni afecto residual, solo el reconocimiento claro de quién era él realmente. Después de la audiencia, me encontré caminando junto a Sara en el pasillo del juzgado. De alguna manera me reconoció, tal vez del restaurante, tal vez por algún instinto investigativo que recién ahora empezaba a confiar. «Tú fuiste quien me salvó», dijo simplemente. Quise decirle que se había salvado a sí misma por ser lo suficientemente fuerte para afrontar la verdad. Pero a veces, lo más poderoso que se puede hacer es ser testigo del coraje de alguien sin restarle fuerza con palabras. 6 meses después,
Recibí una invitación de boda por correo. No era de Sara. Ella estaba tomándose su tiempo para sanar y redescubrir quién era fuera de la manipulación de Marcus. La invitación era de Jennifer, una de las exparejas de Marcus. Había conocido a alguien genuino, alguien honesto, y quería que supiera que descubrí la verdad sobre Marcus, por devastadora que fuera, finalmente la había liberado para encontrar el amor verdadero. Enmarqué esa invitación y la colgué en mi oficina, no porque pensara asistir, sino porque representaba algo importante. A veces, lo más valioso que puedes darle a alguien no es un anillo de diamantes, ni regalos caros, ni grandes gestos románticos. A veces, lo más valioso que puedes darle a alguien es la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando destruye todo lo que creías saber sobre su vida. Marcus sigue en prisión federal, cumpliendo su condena en una instalación que no permite visitas conyugales ni comodidades de lujo. Su perfecto peinado se ha vuelto completamente gris, y por lo que escucho a través de mis contactos, pasa la mayor parte del tiempo en la biblioteca de la prisión, probablemente planeando su próximo esquema o escribiendo apelaciones que nunca prosperarán. El hombre que una vez controló cada aspecto de su imagen y entorno ahora ni siquiera puede elegir qué desayunar. Sara ha reconstruido su vida por completo. Se mudó al otro lado del país, fundó una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de abuso doméstico a reconocer las señales de manipulación y drogadicción. Ahora habla en conferencias, compartiendo su historia para ayudar a otras mujeres a entender que el abuso no siempre se ve como violencia física. A veces se ve como un anillo de diamantes comprado con dinero robado y un esposo que parece demasiado bueno para ser verdad. En cuanto a mí, este caso cambió la forma en que abordo cada investigación. Solía pensar que mi trabajo era simplemente encontrar hechos y presentar pruebas. Ahora entiendo que a veces no solo estás investigando un crimen, estás revelando la diferencia entre una actuación pública y una verdad privada. Y a veces, lo más importante que puedes hacer es asegurarte de que las personas adecuadas tengan acceso a esa verdad, sin importar cuánto pueda doler en el corto plazo. La memoria USB que inició toda esta historia ahora está guardada en un casillero de pruebas en alguna parte del expediente criminal permanente de Marcus. Pero la información que contenía, la prueba de quién era el realmente detrás de todos esos regalos caros y gestos románticos, esa información liberó a varias personas de un hombre que las veía como objetos para manipular y usar. Ese es el asunto con los secretos, solo tienen poder mientras permanecen ocultos. Una vez expuestos a la luz, una vez que las personas heridas por ellos tienen acceso a la verdad, esos secretos se convierten en algo completamente distinto. Se convierten en evidencia. Se convierten en justicia. Se convierten en la base para reconstruir una vida basada en la honestidad en lugar de la manipulación. Marcus pensó que podía comprar amor y lealtad con diamantes y mentiras. Pero al final, lo más valioso no fue el anillo que le puso a Sara en el dedo, fue la verdad que la liberó de él para siempre. Si esta historia te enseñó algo, es que la superficie más brillante a menudo oculta los secretos más oscuros. El diamante de Sara costó más que dinero, casi le costó todo. Pero a veces, la verdad es el regalo más valioso que alguien puede recibir. ¿Tú qué opinas? ¿Hice bien en exponer a Marcus o debería haberme quedado al margen? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias sobre justicia y karma, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Créeme, no querrás perderte lo que viene.